Bienvenidos a un nuevo episodio de Educade Podcast. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Belén de Toro, psicóloga clínica especializada en neurodivergencia y directora del Centro Neurocrece. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, Alba. Bueno, pues hoy estamos aquí, vamos a hablar un poquito de todo, porque esta es una entrevista tranquila en la cual vamos a hablar desde la psicología y la evaluación a esto que veis aquí, que son los libros de Belén. Tenemos aquí 4. Fijaros atentamente porque hablaremos de ellos al final. Y vamos con la primera pregunta, Belén. Cuando una familia llega a tu consulta con una sospecha de alta capacidad, ¿cuál sería el proceso que inicias? Bueno, cuando una familia ya viene a la consulta es porque ya tiene varias sospechas, bien por su propia trayectoria, bien porque se lo ha manifestado el colegio. Entonces, lo primero que hacemos después de la llamada, cuando llevamos a la primera cita, hacemos una historia clínica, una anamnesis. Y en ese momento vamos a hacer un repaso por todo el desarrollo del niño, desde la concepción, el embarazo, el parto, hasta la actualidad. Lógicamente hay una información que es mucho más relevante. Entonces, para mí es fundamental los antecedentes familiares, ¿no? Si hay altas capacidades ya detectadas en la familia o si en algún momento ha habido sospechas, ¿no? Es muy frecuente que los padres te digan, oh, pues mira, yo sé que mi padre o mi abuela son personas que no tuvieron estudios, pero siempre resaltaron o emprendieron un proyecto laboral y bueno, se ve ahí como un componente intelectual muy, muy bueno, ¿no? Y además, por ejemplo, me gusta muchísimo ver si hay signos de precocidad en el desarrollo motor, en el lenguaje, y luego la parte más importante es el tema cognitivo y el tema de aprendizaje, ¿no? Si hay precocidad, si hay una rapidez en el aprendizaje, si hay mucha curiosidad. Los niños de altas capacidades tienen esa curiosidad que preguntan mucho el por qué, no les sirve cualquier tipo de explicación. Y luego también me gusta ver mucho la creatividad. La parte emocional también es importante, ¿no? Pero no siempre vamos a ver el mismo perfil. Entonces la parte cognitiva y de aprendizaje me parece fundamental. Pues atentos familias y vamos a seguir dentro de esta área de preguntas con cómo le explicamos esa evaluación a un niño cuando haya llegado a la familia, has hecho la anamnesis. Lo siguiente que es cuando ya va a empezar las pruebas de evaluación, cómo le explicas las pruebas al niño. Nos interesa saber cómo es el contacto personal niño-psicólogo cuando se hacen estas pruebas. Bueno, pues para mí es muy importante la explicación previa que le damos. Entonces, a mí me gusta dar unas indicaciones a los padres porque son los que van a transmitir mayor seguridad a su hijo, ¿no? En primer lugar, a mí no me gusta explicar y me parece que es un error decirle a un niño que va a ser evaluado de altas capacidades, porque me parece que pone unas expectativas y una presión que no es necesaria. De hecho, el niño va a venir con más presión, tensión a la evaluación y lo que buscamos es todo lo contrario, que vengan relajados. Sé que a veces es difícil cuando ya hay hermanos detectados y lo que es el término de alta capacidad en casa se nombra con muchísima frecuencia. Pero bueno, a mí me parece que es mejor incluso no hablar de pruebas o de evaluación, sino utilizar más, vas a ir con un psicólogo, con una psicóloga, explicar qué es esa profesión. Me gusta explicarla como una persona, un profesional que buscamos entender cómo funciona el cerebro y explicar cómo son las emociones y de esta manera siempre manifestar que vamos a ir a un sitio donde al niño se le van a poner una serie de retos, de actividades, de puzzles, de rompecabezas para ver cómo funciona su cerebro. Lo que buscamos es ver cómo funciona su cerebro. Todos, y además a mí esto siempre me gusta decirlo, a todos se nos dan cosas especialmente bien y otras cosas que se nos dan mal, porque ninguno es infalible, ¿no? Y que en esas sesiones lo que vamos a buscar es cómo funciona este cerebro para poder explicárselo a sus padres y a sus profesores y así enseñarle y acompañarle mejor. De esta manera el niño se va a quitar muchísima presión. Cuando son más pequeñitos sí podemos decir, venga, vas a conocer a una psicóloga, va a haber una parte de juegos, pero por ejemplo un niño de quinto, de sexto de primaria, de 11, de 12 años, no le podemos decir que va a venir a jugar, porque cuando saquemos una prueba de aritmética, el niño no es tonto, sabe que le estamos haciendo una prueba, entonces no vamos a edulcorar una realidad que no es y vamos a ser como muy sinceros evitando presiones. Bueno, yo creo que es una manera muy interesante de abordarlo. Y has hablado antes de los perfiles. ¿Nos podrías comentar un poquito los diferentes perfiles que te encuentras en consulta? Bueno, pues perfiles hay tantos como personas hay en este mundo. Por eso a mí no me gusta, igual que estamos tratando de eliminar estereotipos de la alta capacidad, yo por ejemplo digo que hay dos extremos. Está a lo mejor este perfil que nos lo podemos encontrar más en varones,
donde hay muchísimo razonamiento fluido, donde destacan mucho en todas las habilidades de pensamiento abstracto, aritmética, que no tienen esta intensidad emocional, incluso sensibilidad. Yo este es el perfil que digo rápidamente, el perfil ingenieril, ¿no? Así, pero luego también hay un perfil, por ejemplo, que suele estar más en el género femenino, que es muchísimo más creativo, curioso, artístico. Son estas niñas que bailan, que pintan, que te mueres, que muchas veces no lucen tanto en las pruebas intelectuales, en las pruebas de aritmética, etcétera, incluso pueden sacar puntuaciones promedio, pero ves la alta capacidad, por ejemplo, en lo verbal, que es una pasada, ¿no? Perfiles hay muchos. Y yo creo que hay que tener la mente abierta y no buscar como un perfil homogéneo en las pruebas de inteligencia multifactoriales, porque realmente esos perfiles puros son pocos, o al menos son lo que yo me encuentro, que estoy muy especializada en doble excepcionalidad. Y yo creo que hay que tener la mente abierta. Y luego, después de estos dos espectros, tú imagínate, si hablamos de una doble excepcionalidad con TEA, con TDAH, con un problema de aprendizaje, es que los perfiles son muy diversos. Igual que, por ejemplo, muchas veces se habla que las personas con altas capacidades tienen problemas en las habilidades sociales, pues yo digo, no, claramente no. Hay muchísimos niños que no tienen dificultades en la integración social y muchos que son líderes. Y entonces, perfiles hay muchos. Sí, bueno, eso es una cosa que desde Educade y desde la formación que llevamos a cabo intentamos que se entienda, porque está el mito de el niño con gafas, la niña con gafas hiper mega brillante, cuando lo que nos encontramos es desde un niño disruptivo en el aula a una pequeña artista, al perfil ingenieril, como ha dicho antes Belén. Entonces, efectivamente, mente abierta sí que destaca ese procesamiento, esa velocidad, esa disincronía y esa capacidad, ¿no?, para hacerse preguntas. Bueno, y ahora ya hemos llegado a la evaluación, hemos evaluado al peque. ¿Cómo le comunicamos tanto a la familia como al peque? No sé si lo haces solo a la familia. ¿Cómo les comunicas el resultado? Bueno, yo habitualmente, si viene solo la familia a evaluarse, tengo esta sesión final de devolución en la cual le explicamos a los padres los resultados. Es muy importante saber que para nosotros es el punto final de un proceso de evaluación, pero para la familia aquí es el inicio, es el inicio, ¿no? Entonces, aquí otra vez hay muchísima variabilidad. Hay familias que ya tienen hijos detectados, que saben que su hijo tiene altas capacidades y es un mero trámite para tener esa identificación. Sin embargo, hay otras familias, por ejemplo, con adolescentes que han estado toda la vida dudando o no lo sabían, o luego su hijo ha tenido un comportamiento disruptivo y se ha alejado de este estereotipo de altas capacidades, y tenemos que explicarles el perfil de su hijo, ¿no?, que es un perfil como muy diverso, muy divergente. Entonces también hay muchísima variabilidad. Perdón. Entonces aquí a mí, por ejemplo, si va a ser un niño que se va a quedar en terapia, a mí me gusta mucho explicarle luego al niño lo que es una alta capacidad. A veces cuando son muy pequeñitos, yo soy de la opinión que utilizar el término no tiene por qué ser lo más adecuado. Sí que le podemos explicar que, validar sobre todo cómo él se puede o ella se puede estar sintiendo, que aprende más rápido, que a veces en clase se aburre, que le gusta estar con niños mayores porque tienen un tipo de juego que le entretiene más, y validar todas esas sensaciones o emociones que puede tener. Las altas capacidades me gusta pronunciarlas con mayor edad, ¿no? Y luego, sobre todo, es muy conmovedor aquellos padres que quieren empezar a formarse, que a lo mejor no necesitan una terapia, porque al final también tenemos que saber que nosotros somos psicólogos, hacemos intervención sanitaria y clínica, que si el niño o la familia no necesita, adelante, pero que muchas veces no va a ser necesario. Entonces a mí me gusta mucho derivar a asociaciones que funcionan bien, o mandar bibliografía, o que empiecen a formarse para saber o conocer cómo acompañar mejor a su hijo o a su hija. Y muchas veces vamos a derivar a terapias que nosotros no realizamos porque somos psicólogos, terapias de integración sensorial, o a logopedia, o a fisioterapia, o cualquier tipo de tratamiento. Entonces, muchas veces no vamos a hacer como ese acompañamiento semanal o con una frecuencia, pero tenemos que decir que nosotros estamos disponibles, pues en algún momento lo van a necesitar, ese acompañamiento más emocional. Sí, bueno, fundamental también para los papás, para los que se inician en el mundo de la alta capacidad, esa formación, y desde Educade siempre estamos intentando que llegue esa formación a las familias, y por eso en redes siempre ponemos recurso todos los martes para las familias, para que comiencen esa formación.
y vamos a continuar con los errores más comunes que te encuentras y con el seguimiento tras la evaluación respecto también de estos errores. Cuéntanos. Vale, pues mira, yo errores me encuentro lo que comentábamos antes, que ahora hay, por ejemplo, hay mucha divulgación en redes sociales y yo creo que esto es maravilloso porque ha permitido acercar el conocimiento a muchísima gente de manera además como gratuita y sencilla, pero sí que es cierto, por ejemplo, un error que me estoy encontrando mucho ahora, que te están diciendo hay altas capacidades, va a haber fracaso escolar. Y dices, pues no, para nada, no tiene por qué. Caemos mucho en o va a ser brillante a nivel académico o va a haber fracaso. Pues no tiene por qué ser ninguna de las dos puede cosas. estar en la zona media, ¿no? Efectivamente, que es lo más habitual al final. Es cierto que el sistema educativo español, al ser muy rígido, no abarca o no puede asumir las diferencias muchas veces. Pero bueno, gracias a Dios yo creo que hay más concienciación, hay cada vez más coles con programas, hay coles especializados. Y bueno, al final yo creo que es dar en la tecla y buscar la necesidad que tiene tu hijo o tu hija y poder cubrírsela, ¿no? Entonces yo, lo que es el tema de la parte académica, intento desmontar mucho esa idea, ¿no? También muchas veces hay padres que te dicen, jo, es que tiene un 7 de media y sé que podría tener un 9 o un 10. Yo soy de la opinión de, ¿y qué más da? No pasa nada. Si él puede desarrollar su talento, lo que él quiere, dentro o fuera del colegio, porque a veces el colegio no puede cubrir la necesidad, pues vamos a intentar cubrirla fuera del colegio. Y luego también hay una cosa que a mí me gusta mucho explicar a las familias, es que bajo mi experiencia y sobre todo trabajando con adultos, es que la población de alta capacidad suele lucir mucho en estudios superiores, como la universidad, o ya en lo que es la parte profesional, ¿no? Cuando se pueden dedicar a lo que les gusta, ahí desarrollan todo su potencial y su talento y pueden lograr el éxito profesional. No me refiero al éxito como un estatus laboral o un rango de salario, sino al desarrollo de una vocación y hacer tu trabajo de manera bien buena, ¿no? Y ahí, sobre todo, romper ese estereotipo. Igual, la parte de la integración social va a ser un marginado. Es que esto lo dicen mucho, ¿no? Va a ser el raro. Mejor no se lo decimos. Pues yo, otra vez, creo que hay que adaptar las cosas o el mensaje a la madurez del niño o de la niña, no caer en el error de pensar que por tener altas capacidades tenemos a adultos, a pequeños adultos, les tenemos que seguir protegiendo. A veces yo veo que a los niños de altas capacidades es, ay, como es muy maduro, le puedo contar mis problemas personales como mi situación financiera, mi problema matrimonial o laboral. No, hay que seguir protegiendo esa parte afectiva de un niño o de una niña, ¿no? Y de un adolescente. Pero yo creo que no debemos caer en el error de que va a ser un niño aislado. Creo que también hay que tener como esa capacidad de buscar fuera del colegio entornos donde va a encontrarse no solo con niños o niñas de alta capacidad, que muchas veces funciona, sino, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos grupos tipo Boy Scouts o grupos donde se pueden juntar con niños de otras edades y mucho, por ejemplo, desarrollando habilidades. Normalmente la población de altas capacidades se encuentra muy bien en estos entornos y yo creo que ahí es donde tienen que estar, que no van a tener por qué tener dificultades en la parte social, ¿no? Entonces yo diría que la parte social y la parte académica es donde más hay que eliminar estas falsas creencias que están muy instauradas. Sí, eso es cierto, porque cuando llegas con la evaluación, ya la familia la tiene, ya se lo has comunicado, y van con ella al colegio, ¿haces algún tipo de colaboración con la familia, colegio, para explicarles ese informe? Sí, pues mira, esto depende muchísimo del colegio, y es que es así. Porque al final nosotros hacemos el mismo tipo de trabajo y también va a cambiar mucho si es un colegio público, concertado o privado, y esto también es una realidad, porque al final en los colegios públicos hay muchas más barreras que traspasar para llegar a lo que es un departamento de orientación o a un tutor. También me encuentro mucha variabilidad dependiendo del centro. Hay centros que están muy preparados para atender la alta capacidad, otros sin embargo no lo están. También yo, como trabajo en mi consulta y ya tengo muy buena relación con algunos departamentos de orientación de algunos centros, pues que tengo el teléfono de los orientadores y podemos tener una reunión y llamarnos y hablar del caso y es muchísimo más fácil. Igual, depende de la apertura del departamento de orientación de los colegios, porque además yo como trabajo, como comentaba, con mucha doble excepcionalidad, a niños que no tienen para nada el comportamiento propio de un niño de alta capacidad
Y hay mucho profesorado que dice, es que no lo veo, es que aquí no se nota. Bueno, es que tampoco es que la alta capacidad se tenga que notar o no notar, pero si tenemos un orientador involucrado, que está dispuesto a escuchar, aunque no conozca el caso, porque muchas veces no depende tanto del conocimiento, sino de las ganas que tú tengas de atender a un niño, ¿no? O de hacer tu trabajo bien. Y a través de esas reuniones se consiguen hacer muchas cosas, ¿no? Ya no solo a nivel educativo, porque yo no soy experta en la parte educativa de hacer una flexibilización o un enriquecimiento, sino más en la parte emocional, de cómo acompañarle, de cómo darle recursos, de qué medidas podemos hacer en el patio para que un niño que a lo mejor no está tan integrado se pueda integrar, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues pedimos a todos los centros y a los orientadores esa mente abierta que está diciendo Belén, que se pongan las gafas de la alta capacidad, pero no solo de la alta capacidad, sino del resto de neurodivergencias. Sí, de toda la neurodiversidad que existe, ¿no? Que es muy amplia, que no solo son las altas capacidades. Eso es. Bueno, y cuando ya hemos terminado este colegio y demás, ¿cómo ves? Una vez ya has ido en el colegio, pues adaptado, flexibilizado, han tomado las medidas, o sea, estamos hablando de un niño que se le atiende, ¿cómo ves que evoluciona ese niño tras haberle evaluado? Bueno, pues yo creo que la evaluación siempre va a ayudar muchísimo a la familia, porque tiene una información bastante profunda de cómo es su hijo, ¿no? Porque además no solo evaluamos la parte cognitiva e intelectual, siempre tratamos de pasar perfiles de personalidad, sensoriales, registros de comportamiento en el cole, en casa. Por lo tanto, vamos por ejemplo, tener niveles de su perfeccionismo, de su capacidad de frustración, de su inteligencia emocional. Y en esa propia devolución vamos a dar una serie de tips. Es verdad que no es una intervención psicológica, que a mí esto sí que me gusta aclararlo. Una evaluación no es una intervención clínica, pero si ya llegamos a hacer esa intervención, vamos a enseñar a la familia o les vamos a orientar o a guiar a cómo poder acompañar a su hijo o a su hija de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa mirada, solo el afinamiento de la mirada de la familia, de los padres, enriquece muchísimo, en primer lugar, el vínculo. Y a mí una cosa que me gusta muchísimo explicar es que no podemos caer en el error de tratar a un niño por las altas capacidades. Lógicamente la alta capacidad es una parte importantísima del autoconcepto, pero cualquier ser humano es mucho más que su capacidad intelectual. Entonces, para mí es importantísimo esa vinculación de los padres, esa mirada como tierna, ¿no? O sea, tenemos que tener que buscar ese equilibrio entre exigencia, porque los padres deben exigir, corregir, guiar, pero también acoger, validar. Es difícil, es un equilibrio difícil que tenemos los padres, es de lo más complicado, yo creo que de la maternidad y de la paternidad, pero al final eso yo creo que es como el punto clave, ¿no? La familia es para mí lo determinante, porque el colegio puede ir mejor, puede ir peor, te puedes cambiar de centro, pero tu familia tiene que ser tu protección, ¿no? Tiene que ser tu lugar seguro. Y por eso el acompañamiento familiar me parece fundamental. Y luego, sobre todo, el colegio poder explicarle estas diferencias, es que la manera de mirar al niño puede ser totalmente distinta. Entonces yo creo que, fíjate Alba, te diría que es explicar cómo es el niño y cuáles son sus necesidades. Y a veces yo creo que hay casos en los que soy muy pesada, ¿no? En insistir muchas cosas, porque hay mensajes que tienen que calar y que a veces cuesta que calen, por ejemplo, ya en algunas familias o en algunos centros. Pero es como proteger al niño explicándole lo que necesita. Qué importante lo que acaba de decir Belén para los que nos estáis viendo sobre el tema del amor, porque es una cosa que no se habla cuando los papás nos dan los diagnósticos de altas capacidades. Estás preocupado de la capacidad intelectual, estás preocupado salen muchos papás también con el tema de las extraescolares, cuáles son sus intereses, y es verdad que afinamos ahí la mirada, pero no podemos perder de vista esa ternura, ese cariño, ese amor y ese lugar seguro, que es lo más importante que como padres y madres vamos a hacer para nuestros hijos. Y bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito de tus libros, que los tenemos hoy aquí, y nos gustaría que nos contaras un poquito qué te llevó a escribirlos. Bueno, pues el primer libro que escribí fue este de aquí, ¿vale? Que lo voy a coger. Entonces, bueno, todos son de la editorial Sentir, ¿vale? Entonces, este está dentro de una colección, ¿vale? Que son de Swift y Brainy, que son dos hermanos, que su objetivo es ser superhéroes. Entonces, en cada libro van a viajar a diferentes escenarios, en este caso es la antigua Grecia, y en cada escenario van a desarrollar una habilidad o un potencial.
En este libro en concreto van a desarrollar todas las habilidades neurofuncionales y psicomotrices, muchas de ellas fundamentales para el aprendizaje de la lectoescritura, como puede ser la motricidad gruesa, la motricidad fina, todo el movimiento oculomotor, desarrollo de la lateralidad. Pero bueno, en otros cuentos, en otros libros de la colección, por ejemplo, van a desarrollar las habilidades lingüísticas, atencionales, memorísticas. Entonces, esos son muy divertidos porque además no se leen de manera secuencial, sino que hay saltos de páginas. Entonces, están constantemente con retos y acertijos que los niños deben descifrar para poder hacer una lectura continuada. Son muy divertidos. Concretamente, a la población de alta capacidad les divierte mucho porque, bueno, al final el reto cognitivo está ahí de manera permanente, ¿no? Y bueno, pues este fue el primer libro que yo escribí, este ejemplar de la colección, y luego desde la editorial Sentir y junto a Rafa Guerrero, que es un psicólogo, bueno, pues muy reconocido, ¿no? Hace muchísima divulgación, decidimos crear esta colección que, bueno, es otra colección muy diferente porque esta colección de neuroaventuras está dirigido a lectores ya de 8 a 12 años, pero esta va destinada a la población infantil, a los más pequeños, de 2 a 6 años, más o menos la etapa de infantil. Y entonces, esta colección, que se llama Neurodiversión, consta de 5 cuentos y en cada cuento tratamos de desarrollar una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son las habilidades superiores del sistema nervioso, no están en el córtex prefrontal, que precisamente es la que tarda más en madurar. Ya se estima que alrededor de los 30 años es cuando madura el córtex prefrontal, pero por ejemplo en la población de alta capacidad esa maduración es precoz, ¿no? Y ya vemos, de hecho los estudios de neurociencia ya han dicho que es una de las áreas con mayor desarrollo en el sistema nervioso en comparación con la población normotípica. Entonces los niños de altas capacidades lógicamente la disfrutan un montón. Y fijaros que si es de 2 a 6 años, yo diría que a niños de 5 o 6 años de altas capacidades esta colección se les queda ya un poco pequeña, o sea, tendríamos que ir más o apurar más a los 3-4 años. Entonces, bueno, son 2 hermanos otra vez que van a un colegio donde van a ir desarrollando, es un colegio mágico, entonces también nos gusta mucho este viaje a diferentes escenarios porque además les va a permitir conocer sobre otros entornos o momentos históricos. Entonces, por ejemplo, en este cuento van a viajar al Antiguo Egipto, entonces pueden aprender un poquito sobre el Antiguo Egipto. Y también hay otra vez diferentes retos, atencionales, observacionales. Bueno, otro libro de la colección, otro cuento, trabaja habilidades de cálculo y matemáticas. Y bueno, son muy divertidos, es un libro juego, es decir, que el niño tiene que estar interactuando todo el rato con la historia del cuento. Y el protagonista es Telmo, que es el mapache, que es la mascota viajera que les va llevando a los diferentes escenarios. Bueno, y como hemos estado hablando todo el tiempo, desde el principio, cómo es cuando una familia va por primera vez a tu consulta hasta el final, ¿qué libro le recomendarías de los que nos has hablado a una familia que acaba de entrar al mundo de la alta capacidad? ¿Y qué libros recomendarías a un niño que ya sabe, que ya ha terminado todo el proceso y que ya sabe que es de alta capacidad? Bueno, pues para padres hay muchísima bibliografía, la verdad. A mí me gusta mucho el libro de Hijos con altas capacidades, que es de Alejandro Bustos y Olga Carmona, si no lo he dicho mal, porque me parece que ellos, bueno, lo explican muy bien desde el punto de vista profesional y también como padres de hijos de altas capacidades. Libros como muy sencillitos, que son muy de divulgación, pero es como la primera manera de poder entrar. Y luego, mira, para niños, también de la editorial Sentir, que bueno, yo no he estado involucrada en esta colección, pero hay una colección que es maravillosa, vamos, a mí es de mis favoritas, que se llama perdóname, que no me acuerdo ahora me va a salir el nombre de la colección. Cada libro aborda una neurodivergencia, ¿vale? El TEA, el TDAH, y hay uno maravilloso de Pilar Arce que habla de las altas capacidades. Y me gusta mucho porque, por ejemplo, habla de ese universo que tienen los niños de altas capacidades dentro de su mente, que lo hablaba antes, claro, ¿no? Esta necesidad de pensamiento constante, no es una necesidad, es la propia naturaleza de la mente y cómo se va a diferentes universos, crea distintos universos, y me parece que a través del cuento los niños pueden encontrarse mucho, ¿no? O sentirse identificados, y yo iría mucho hacia el cuento.
en este caso. En ese caso, el libro de Pilar Erce, que es una profesional maravillosa que ha participado con nosotros en congresos, yo lo he leído, he tenido la ocasión y la verdad es que es maravilloso, también lo podemos recomendar a todas las familias, junto con todos los libros que hoy nos ha traído aquí Belén. Me parece súper interesante el de Misión Olímpica porque lo van a poder leer ellos ya directamente. Claro, ya tienen que ser lectores, sí. Y bueno, vamos a dejar a Belén que se vaya ya por hoy porque ahora mismo va Belén a firmar libros a la Feria del Libro. Así que muchísimas gracias Belén, a todos los que nos estáis oyendo desde aquí, desde el estudio de Artefugio. Nos vemos en el próximo episodio de Educar.